vigas como columnas y suelos, cosa de que ya empecemos a tener una base y posteriormente en las próximas clases ya vamos a empezar a insertar las aberturas, pero por el momento vamos a arrancar con esos elementos que van a ser los que le van a dar el sostén estructural a la vivienda. No sé si alguno se quedó con alguna duda de la clase pasada. Si quieren, interrúmpanme, no hay drama. Cualquier consulta que haya quedado de lo que dimos las clases pasadas o lo que sea, y quizá alguna cuestión de que modelaron a otra vivienda y quizás se quedaron con alguna cuestión ahí media volando. No hay drama, pregunten, así que de todas maneras también está abierto el Facebook, así que nada, está todo disponible. Bueno, voy a empezar a compartir. Bien. Bueno, ahí arrancamos estoy en el inicio de Revit. Voy a retomar con la vivienda que ya teníamos, como para ya empezar a continuar lo que ya habíamos hablado en su momento en la clase pasada. Y nada, a partir de esto vamos a empezar a ubicar todas las columnas, vigas y los suelos para empezar a darle forma. Recordemos que ya la clase pasada, a ver, acá ya que estoy, apago para que veamos bien. Habíamos empezado a modelar todos los muros. Recordemos el tema de los constraints, todas las restricciones de base y de altura de cada uno de los elementos en los muros. Tener en cuenta que antes de modelarlo es preferible que revisemos estas propiedades para que nos aseguremos de que están correctamente seteadas. Que bueno, por ahora, por el momento, vamos a empezar a pasar por encima de las aberturas y después vamos a ver que las mismas aberturas van a empezar a sustraer los volúmenes de cada una y van a sustraer el volumen del muro propiamente dicho. Recuerden el tema de todas las uniones de muros, siempre el tema de la location line. En este caso yo voy con el exterior, ya directamente se me va uniendo al resto de aberturas. Empiezo a ubicar todos los muros. Otro tipo, cualquier cosa que vayan teniendo, veo que van entrando el resto. Que se haya quedado con alguna duda, no hay drama, interrúmpanme y la vemos. Sobre todo algunos casos de que quizás están modelando con alguna otra vivienda y quizás tienen algún tipo de detalle o de cuestión que le haya sido distinto y quizás necesita alguna resolución distinta. Recordemos todo el tema del panel de Modify, que acá están todas las herramientas para empezar a unir y a interactuar con los muros y empezar a unirlos y generar todo el modelo que después en el 3D va a ir impactando todos los muros que vamos modelando en la planta. Probablemente ustedes quizás ya han practicado algunas con esta casa o bien con otra y ya empiecen a tener un modelo más armados con los muros, que fue el tema que vimos la clase pasada, y todo el tema del CAD. El tema del CAD en las pestañas Insert, de la inserción, era este iconito, que con este ya ingresábamos, seleccionábamos el archivo, en este caso voy a mostrar nuevamente para que quede claro. Seleccionábamos el archivo y recuerden que nos asegurábamos de que siempre esté en metros y en la ubicación de la planta. En este caso yo la tengo insertada, pero para refrescar todos esos conceptos que son importantes. El tema de los muros, hay algunas cuestiones de los muros que quería mostrar, algunas cuestiones de la pestaña de Modify que quizá habían quedado. Cuando ya ubico un muro, quizá en esta situación yo quiero separarme con respecto al resto del modelo. Quizás yo no estoy calcando un CAD y estoy, digamos, básicamente modelando desde cero en Revit y no tengo una referencia en la cual tomarme. Quizás yo al momento de modelar, en este caso entro al muro, recuerde que era el comando WA,
Entonces, yo empiezo a dibujar un muro nuevo, supongamos de la nada. Yo cuando lo selecciono, para interactuar con respecto al resto de muros, yo tengo, al seleccionarla, tengo unas cotas temporarias, se llaman temporary dimensions. Esto es lo que me permite, si yo quiero, puedo arrastrar estos dos snaps, y lo que puedo hacer es arrastrarlo a la cara del otro muro, y arrastrarlo a la que tengo seleccionada. Fíjense que yo cuando lo selecciono me aparece ya en línea de trazo. Si yo aprieto el Tab, puedo seleccionar la otra cara. Entonces, yo de esa manera, si yo quisiera tener una diferencia entre muro y muro de 2 metros, por ejemplo, yo acá en la cota esta temporaria que me empieza a aparecer del muro, ya directamente le puedo ingresar y poner el número, el 2. Y yo de esa manera empiezo a tener diferencias de cotas exactas entre los muros. En este caso nosotros ya tenemos un CAD del cual empezamos a calcar, pero en el caso de que ustedes quieran modelar una casa quizás desde cero o de la manera que quieran, esta es la manera quizás más lógica de empezar a ubicar nuestros muros con respecto a los que ya están ubicados. Después el tema del copiado de muros, el comando es CO. Entonces, de la misma manera que hacíamos en AutoCAD, que seleccionábamos el comando, lo ingresábamos. Recuerden que el ingreso de comandos en Revit es solamente las letras y no hace falta el Enter. Nosotros ahí estamos armando el PDF para ya enviarles con los atajos del teclado para que lo vayan teniendo. Le vamos a poner tanto el comando en español como el comando en inglés y bueno, el atajo propiamente dicho de teclado, para que sea mucho más sencillo y ya tengan como una referencia a la cual nada, requerir si ustedes necesitan tener eso en un PDF mucho mejor para ya ordenarlo. Bien, entonces decía, uno de Modify, la pestaña de Modify, hay uno que es Copy, que es este iconito acá. De la misma manera que en AutoCAD, nosotros al seleccionar el elemento, bien seleccionándolo o bien no seleccionándolo y ingresando al copy, yo le selecciono el elemento, pero lo mejor es ya preseleccionarlo. Ingreso al comando con el atajo CO y de la misma manera que en AutoCAD selecciono una referencia, presiono un clic y selecciono el segundo clic en el nuevo objetivo en el cual quiero pegar el elemento. Ese es el comando copy. Otro comando que no vimos la clase pasada es el offset. Lo que me permite el offset es básicamente hacer una copia del elemento, pero a una distancia determinada. Entonces, en este caso, si yo este muro lo quisiera mover hacia la derecha, a esta ubicación, quizá medio metro, yo entro el comando OF y le puedo poner directamente en lo numérico, en este campo que me aparece acá arriba, puedo poner directamente 0,5. Ya cuando selecciono el elemento, me lo va a diferenciar a 0,5 de elemento a elemento. Entonces fíjense que de eje a eje yo ya tengo 0,5. El tema de ver la cota, este es el icono, o bien este de acá arriba, que por más de que ustedes cambien de arriba, les va a seguir apareciendo, entonces es mucho más cómodo. Lo seleccionan y le dan un clic y otro clic y ya les va a aparecer. Ese comando de medir, tanto puede ser una sola línea, como yo puedo incluso seguir encadenando las cotas. Entonces en ese caso yo medí esta cota y puedo seguir acotando. Y fíjense que ahí arriba a la izquierda ya automáticamente me va sumando el 0,5 y la nueva cota que estoy haciendo, que en este caso es 1,67. Entonces ya fíjense que arriba a la izquierda ya me está haciendo, acá arriba, ya me está haciendo la suma y empieza a calcular el total de la cadena de cotas que estoy haciendo. Otra cuestión es el tema de la visibilidad, perdón, el tema de split, otra herramienta acá de Modify.
hay un comando que se llama split element, que lo que hace es cortar el elemento del medio. Si yo tuviera, quizá, supongamos, acá que no lo veo, supongamos que acá yo quiero cortar este elemento que tengo unido, un muro, puedo usar el comando SL, que es para cortar el muro, con un clic, y ya fíjense que el muro ya se dividió en dos. Entonces de esta manera yo puedo entrar al snap y ya arrastrarlo y llevarlo a la nueva ubicación que quiero. Eso quizás para hacer, no sé, supongamos que en esta situación yo tengo el muro estirado y yo lo que quiero es solamente llevarlo hasta acá. El comando split, lo corto y lo llevo, arrastrando el snap, ya me quedan unidos de esa manera y el vano ya separado. Otro comando era el match properties. Un elemento acá de 15 centímetros y acá tengo, creo, otro, quizás, no sé, 35. Recuerdan el tema de los tipos. Yo acá ingreso al desplegable y puedo ir seleccionando los diferentes tipos que ya creé. Yo en su momento había creado el de 10, 15, 20 y 35. Entonces vamos a crear uno de 35 al lado de este. Selecciono en que me dice 15. Entonces supongamos que yo este elemento lo quiero llevar a 15, como este de acá. Entonces lo que puedo hacer de la misma manera como hacíamos en AutoCAD, que era un match properties, en Revit tiene lo mismo, que al comando se ingresa con MA, lo que hace es copiar el primer clic, lo selecciono en el elemento que quiero copiar las propiedades, y el segundo clic en el elemento que ya le quiero asignar esas propiedades. Porque fíjense que el que era de 35 ya automáticamente me cambia a 15. Eso con respecto a la pestaña de Modify. Después, algo importante, cuando nosotros tenemos una cuestión, una situación similar a esta, el ancho para que quede ya bien, vemos que yo quiero seleccionar todo el encadenado de estos muros exteriores, de esta manera. Quiero seleccionar quizás todos estos muros y como esos mismos elementos están pegados o alineados en la planta alta, yo ya directamente ubicándome sobre uno y seleccionándole el comando Tab. El comando Tab es el que está arriba del block mayús, para activar las mayúsculas del teclado. Entonces selecciono ese comando, cuando me posiciono arriba, aprieto Tab, y fíjense que ya me hace el encadenado y me selecciona todos los muros que ya están de una manera agarrados entre sí. Entonces si yo esta selección que hago lo quisiera copiar y pegar en la planta alta, aprieto Control C, así como en todos los programas. Entonces, en el navegador de proyecto, ya puedo ir a una planta alta. Y de la misma manera, fíjense que yo acá tengo muros que coinciden con la planta baja. De la misma manera yo podría pegar. Entonces, para pegar alineado con respecto a la planta baja, pero en la planta en la cual estoy trabajando, para hacer eso, voy a la pestaña de Modify. Recuerden que si ustedes están en Architecture, se tienen que mover hasta el final en Modify. Y acá, en este iconito, lo tienen que desplegar. Entonces lo despliegan y le pueden o bien asignar, esto significa alineado a la vista actual, que sería la que estoy trabajando, que en este caso es la planta alta, o bien alinearla a esa, o sea, pegarlo en esa misma vista, o bien le puedo seleccionar múltiples niveles. Si yo supongamos que tengo un edificio de altura, que tengo 4 o 5 pisos, y esos muros todos coinciden en altura, yo podría directamente seleccionar esta opción, y acá me van a aparecer este desplegable con todos los niveles que ya habíamos precreado en el modelo. Entonces podría con el Shift seleccionar todos y podría pegar directamente esos muros que tenía seleccionados. Entonces de esa manera es mucho más rápido empezar a modelar y copiar
elementos que se van repitiendo en altura para acelerar todo ese proceso. En este caso vamos a solamente pegarlo en la vista que estamos trabajando, para lo cual despliego el paste. Yo ya previamente había seleccionado todo esto con el tab, recuerden, me posiciono arriba, y selecciono el tab, y me selecciona todo lo que está encadenado, control C, y a la vista que lo quiero pegar, que en este caso es la planta alta, esos muros previos estaban en la planta baja, y ya lo puedo pegar alineado. Entonces selecciono la opción Align to Current View, y fíjense, ya automáticamente me lo pone en la segunda planta. Si yo voy a una vista 3D, lo voy a abrir acá a la derecha para que se vaya viendo el modelo. Recuerden que para tener dos ventanas en la misma pantalla, yo solamente arrastraría la vista que tengo actualmente abierta, la arrastro y la llevo hasta el costado, hasta la unión entre el Project Browser y el plano de trabajo, digamos. Entonces en este caso me voy a quedar solo con la planta alta y el 3D, esto ya lo puedo ir cerrando, ahí me queda la mitad, el 3D, la mitad, la vista. Entonces yo acá lo que quisiera es que estos dos muros se eliminen y directamente cerrar estas dos. Entonces, para eso el mejor comando va a ser el trim, este R, ya estos dos los puedo borrar con suprimir directamente, ya me queda medianamente calcada la planta alta, que ya necesitaba los muros. Estos muros de acá están en vista, entonces ahora lo vamos a empezar a sumar. Y ahora vamos a empezar a ver el tema de la creación de los suelos. Que bueno, acá en Revit en inglés la categoría es Floors. Una cuestión del 3D, que me faltó aclarar. Yo en este caso, lo voy a abrir completo para que lo veamos. En este caso, este es el recuadro que salta con el preseteo que ya habíamos indicado a Revit. Ahora voy a las opciones para mostrarles. Que te va saltando el cartelito de si querés guardar el tiempo que ustedes le hayan asignado. En este caso creo que lo tengo acá 15. Yo les recomiendo que ya lo guarden cuando les salta ese cartel para no perder, pero de todas maneras va creando los backups. Pero acá en Options, este es el tiempo, el reminder es el que saltó recién, que está acá. Les recomiendo que lo dejen en 15, que es el mínimo, para que ya les vaya avisando y ustedes vayan guardando. Bien, estaba explicando respecto a la visualización del 3D. En este caso nosotros lo estamos viendo acá abajo a la izquierda, en toda esta barrita. La visualización que yo tengo de la vista que tengo abierta, digamos. Entonces, acá hay uno, acá, que ¿qué hace esto? Cuando yo lo selecciono, me aparece un desplegable, entonces me aparecen los distintos estilos visuales. Creo que hay muchos, en muchos programas de 3D tienen la misma situación, que tienen una vista alámbrica, otra quizás de sombreado. En este caso Revit lo que tiene es, bueno, el wireframe, que es la vista alámbrica, que yo si la selecciono, fíjense que ya veo como a través de los muros, solamente veo las aristas. Quiero seleccionar un elemento que está dentro de otro, que con el Hidden Line no podría. El Hidden Line es el estándar que viene por defecto. Sería si yo quisiera seleccionar los dos elementos que están oscuros, que están dentro de la casa, yo podría activar el wireframe y ya seleccionar esas aristas y seleccionar los muros esos. Entonces tienen el wireframe, hidden lines, después hay otro shaded, que esto quizás les muestra la materialidad de los elementos mucho más correcta. De otra manera, con el hidden line, lo que hace es mostrarlo en blanco y negro. Después del shaded está el consistent color, que yo lo uso por lo general mucho. Por lo general uso el consistent color y el hidden line. Voy quizá variando entre esos dos, porque el consistent color me muestra más la realidad de la materialidad, y el hidden line
se ve bien la volumetría. Y después está el Realistic. Este no les recomiendo que trabajen muy seguido porque el Realistic les va a empezar a requerir placa de video porque empieza a hacer como un pre-renderizado del modelo y la verdad es que no es necesario para estas instancias, digamos. Y después hay uno que se llama Ray Trace, que eso lo que hace ya es renderizar en tiempo real. Tengan cuidado si no tienen una placa muy potente, porque a veces quizás lo seleccionan sin querer y, y si lo seleccionan ya automáticamente Revit pasa a renderizar en tiempo real y quizás se le tilde la máquina cuando lo seleccionen. Entonces tengan cuidado. Yo en este caso tengo una placa de video más o menos, así que no lo selecciono, pero vamos a ir con el Consistent Color como para ya quedarnos con este. Y bueno, vamos a saltar al tema de los suelos o floors, que bueno, recuerden que en un principio habíamos visto que la diferenciación que hace Revit entre cada elemento, yo tengo elementos que van creados a lo largo de una línea, fíjense que es justo el caso de los muros. Yo cuando voy seleccionando me va creando el elemento a lo largo de la línea. Después estaban los elementos prefabricados, que eran tipo bloques que yo les cargaba al modelo y empezaba a ubicarlos. En este caso, no sé, por ejemplo, una ventana. En la clase que viene lo vamos a ver. Ya están precreados y solamente se ubican en el modelo. Y después estaban, por último, eran por perímetro. En ese caso, es el caso de los suelos. Está en la pestaña de Architecture, en la parte de Build, es este iconito acá. Claro. Entonces ya ingreso a ese elemento y vamos a empezar a crear los suelos que necesito para el proyecto. Entonces, no sé si... bien, empiezo a seleccionar, o bien puedo empezar a dibujar manualmente la línea. Todo esto si se va viendo alguna consulta o duda, no sé, para los que entraron quizás después, quizás quedó alguna duda de las clases pasadas, no hay problema. Si no, sigo con la explicación de los suelos. Seba, perdón. Sí. Sofía pregunta, ¿qué placa de video se necesita para que funcione? No, una normal, o sea, incluso con la integrada del procesador, si ustedes tienen un procesador de Intel, que por lo general vienen con una placa de video integrada, con esa ya les va a ir. Tengan cuidado, o sea, si van a trabajar con una integrada o con una placa de video de gama baja, digamos, o que haya quedado desactualizada, móvanse por los estilos visuales de wireframe, Keyline y Consistent Color. Quizás las que evitaría sería la Shaded, Realistic y la Ray Trace, sin duda. Esa sería la más peligrosa de seleccionar porque va a empezar a renderizar. Entonces, si tienen una placa de video más o menos, móvanse quizá por Keyline y por Consistent Color, que con esas van bien. La wireframe por lo general no se usa mucho porque en muy contados casos se necesita, porque el modelo ya se empieza a poblar de muchos elementos y quizás es muy difícil empezar a diferenciar todos los elementos. Pero en sí Revit no necesita mucha placa de video porque el programa no está creado como para renderizar, sino para hacer legajos, que bueno, esos legajos se van creando a lo largo que yo voy modelando el proyecto. Así que bueno, si tienen alguna otra duda de alguna otra cosa que haya explicado, avísenme. Bueno, yo estaba explicando el tema de los suelos o floors. Fíjense que de la misma manera que yo previamente me habían aparecido todas las herramientas de creación de muros. Fíjense que me parece la misma situación.
y yo salgo y vuelvo a entrar a muros. Hace la misma solapa, que básicamente lo que hace es darte formas para empezar a crear los elementos. Entonces yo cuando ingreso a suelos, ya puedo empezar a seleccionar o bien con la línea, entonces ya empiezo a seleccionar todo el interior de la casa. En este caso empiezo a ubicar las líneas con respecto al CAD o ya el modelo que ya creamos sobre ese CAD. Entonces voy a crear el suelo interior, en este caso todo este perímetro. Ya cuando le doy OK, ya se me crea el suelo. Algunas cuestiones, yo si ya creé el muro, el suelo, y lo quiero volver a editar, lo tengo que seleccionar, o bien con un doble clic, o bien seleccionándolo y apretando Edit Boundary. Algunas cuestiones que probablemente les pase cuando empiezan a crear suelos, muy generalmente nos quedan estas situaciones en las cuales yo tengo un perímetro, con las líneas ya creadas de ese perímetro, que pueda crear el suelo, y le dan OK, y fíjense que ya Revit se salta con el error de que las líneas no están cerradas en un loop, o sea, en un perímetro completamente cerrado, y ya te lo marca en el modelo cuál es o sea, el sector en el cual están ubicadas esas líneas que no están cerradas. Entonces, antes de darle a finalizar el sketch, en este caso sería o sea, el dibujo del perímetro, asegúrense que todo el perímetro está completamente cerrado. Pero bueno, si le dan OK y le salta el mismo error, les va a avisar en qué situación es la que no está cerrada. En este caso, yo acá lo mejor que podría hacer es usar el comando trim. Recuerden que la diferencia con AutoCAD es, acá se llama trim extend, pero funciona como un fillet. Eh, Eso es quizás más intuitivo llamarlo un fillet que un trim, pero bueno, de esa manera lo nombraron en este programa. Así que bien, acá yo lo que hago, ya le mando el trim, me une esas dos líneas, y cuando vuelvo a apretar OK, ya me finaliza el elemento. Entonces, si yo voy al 3D, fíjense que ya está creado ese suelo, ya se visualiza en todas las vistas. Yo, este suelo que ya creé, probablemente se les pase de que ingresan a esta ventana de crear un suelo y quieren irse, y se van a Architecture y quieren crear otro elemento, y les quede como todo apagado y que no les permita seleccionar otro elemento y empezar a crear otra cosa. Lo que tienen que hacer es volver a la pestaña de Modify y fíjense que está activo todavía la creación de ese suelo que ya seleccionaron. Entonces, o bien hacen un sketch y crean un suelo, y si no lo quieren crear, solamente le dan a Cancel, que sería este iconito de la X roja, y ya directamente salen de esa pestaña. La X, ya les sale de esa pestaña y ya automáticamente pueden empezar a crear el resto de elementos. Si quisiera crear otro suelo, yo ya puedo seleccionar, recuerden el comando que se llamaba Create Similar, acá lo voy a cerrar, esto bien lo puedo hacer con el comando Align, de muros. Yo quisiera crear otro elemento de muros, yo tengo el comando CS, lo que hace es crear otro elemento idéntico al que tenía seleccionado, en ese caso era un suelo. Yo para asegurarme el tema de los espesores, acá de la misma manera que creamos los nuevos tipos de muros, ya empecemos a crear todos los de muros, o sea, los que creamos de muros, ahora empezamos a crear los de suelos. En este caso es la misma ventana, si yo entro a Edit Type, ya puedo empezar a duplicar el tipo. Yo si quisiera, también le podría agregar el preview, como lo hacíamos con el muro. Voy a checar un poco para que se vea todo bien. Entonces yo ya acá tengo el preview de ese suelo, que en este caso es de un espesor de 400 milímetros. Yo acá ya puedo empezar a duplicarlo. Lo vamos a renombrar de la misma manera como renombramos los muros, le voy a poner el espesor. Entonces
Este le voy a dar 40 centímetros, o bien le puedo dar otra, no sé, en este caso, por ejemplo, le damos 20. Y recuerden el tema de editar esta pestaña de estructura, porque si no solamente yo le modifiqué el nombre, pero no le modifiqué la estructura. En ese caso la estructura es el espesor del suelo. Entonces entro a la parte de thickness y ya le edito de punto 4, se lo paso a punto 2, que son 20 centímetros. Le damos OK, OK. Y fíjense que ya el espesor me lo redujo a 20 centímetros. Entonces yo ya puedo empezar a crear el resto. Si no les permite Revit, fíjense que yo cuando me pongo en la cara del suelo, fíjense que ya me empiezan a aparecer los perímetros marcados en azul del suelo, si yo salgo no me aparecen. Si no les aparece eso, es porque tienen esta configuración desactivada. Esto no puede. Consulta, el suelo, ¿no conviene hacerlo del lado de afuera o el lado interior, de la cara interior del muro? Porque el día de mañana, si queremos hacer los cimientos, ¿cómo sería? Bueno, en ese caso, si vos querés hacer cimientos, vas a empezar a ubicar las columnas que van a sobrepasar por el suelo. Entonces vas a crear el suelo completo, no le vas a hacer los agujeros y vas a empezar a usar el comando join, que ahora lo vamos a pasar a explicar. Entonces, de esa manera, vos ya solapás y no te quedan elementos ubicados en la misma posición y no se solapan esas materialidades. No sé si era esa la pregunta o otra situación distinta que tengas. Sí, gracias. En este caso, o sea, yo en este caso, en planta baja, al ser la planta baja, yo lo estoy haciendo hasta el perímetro, pero ahora vamos a ver que en la planta alta, voy a una vista de 3D, nosotros solemos, lo voy a dibujar así sencillamente como para que se entienda bien. Nosotros solemos tener un muro y otro muro que actúan como contención del suelo. En este caso, yo acá tengo un suelo que seguramente o bien se crea antes o bien se crea después de los muros, pero bueno, eso hay que verlo constructivamente cómo se va a ejecutar. Nosotros por lo general los entrepisos de las losas de los pisos superiores, por lo general van empotradas dentro del muro. Entonces, quizás lo que pase es que este suelo empieza a ingresar dentro de los muros. Y ahí se genera ese solapamiento entre materiales. Entonces, ahora vamos a ver que con el comando join, yo hago que todas estas materialidades se empiecen a unir y no me tire quizás errores o quizás un cómputo erróneo de cuánto es el material, porque yo en esta situación de acá, bueno, en esta situación de acá, yo tendría quizás menos ladrillo. En este caso, por esta parte pasaría el ladrillo y acá quizás se cortaría y ahí apoyaría la losa de hormigón o lo que sea, de viguetas quizás. Entonces, ahora vamos a mostrar eso. Pero la de planta baja, si la quieren, si ustedes quisieran, podrían quizá bajar el offset del muro y que el suelo solamente llegue hasta acá. Pero con la planta baja yo quizá les recomiendo que lo vayan hasta el perímetro. Y una cuestión importante es que diferencien los muros que son interiores de los que son exteriores, o sea, que no hagan quizá un perímetro completo de toda la casa con un mismo suelo, sino que diferencien que yo tenga este suelo y otro suelo, que sería el exterior, que en este caso va por acá. Le voy a hacer un poquito el CAD para que se vea un poco mejor. Recuerden que en Imported Categories yo le puedo seleccionar la parte de Halftone y ahí ya me aparece un poco más. ¿No? Se ve un poquito apagado por el tema de haber ingresado en el comando de Floor. Fíjense si yo salgo archivo desde acá, ya se abre completamente. Ahí puedo ingresar al suelo. Entonces con el CS, Create Similar, ingreso. Y por defecto, Revit medio que te lo apaga un poco todo el modelo, como para solamente crear las boundary line que son el perímetro del suelo. Entonces yo ya empiezo a seleccionar, o bien con el comando este de línea,
o bien con el Pick Lines. Por lo general, yo suelo usar el Pick Lines para quizá evitar algún error de que la línea quizá la ubiqué separada del muro. Entonces, con el Pick Lines me aseguro que el que estoy seleccionando es el muro. Entonces, yo acá me paso, pero ahora lo voy a empezar a solucionar con el comando trim. Entonces, yo quizás selecciono las líneas que me van a crear mi perímetro. En este caso, llega hasta acá. Esta sería una parte de nuestro semicubierto. Entonces, yo acá ya selecciono TR, trim, que actúa como un file, y ya empiezo a seleccionar las líneas y cerrar ese perímetro. Porque supongamos que yo tengo el perímetro de esta manera, y esta línea sobrepasa la otra línea, yo le doy OK, automáticamente me va a saltar otro error de que las líneas se están intersectando y no están generando un perímetro completamente cerrado. Entonces fíjense que ya me sombrea las líneas que tienen el error, y yo ya voy directamente a aplicarle el trim, seguro que estén cerradas, y le doy OK. Este suelo que creen le podría generar un offset. Yo en este caso tengo el mismo nivel de cada suelo. Pero supongamos, yo acá tengo el terreno absorbente. Si quisiera, podría hacer otro suelo que sea el terreno absorbente y le daría un offset quizá de -10. Entonces puedo entrar al offset, así como hacíamos con los muros que tenían un offset también. Yo puedo ingresar y ya aplicarle el offset, 0,10. Si voy a una vista 3D. Esto yo suelo, todo lo que hago en la planta, siempre suelo chequearlo en 3D para asegurarme de que todo esté en su lugar, digamos, y que esté correctamente modelado. Entonces fíjense que ya ahí me generó un offset con respecto al nivel, que en este caso el nivel de planta baja se corresponde con el suelo que ya había creado. Pero bueno, en este caso le vamos a poner 0 en esta situación. Y está aplicando el tema de seleccionar los suelos. Si yo me posiciono en una de las caras del suelo, puedo seleccionar todo el elemento entero. Probablemente si no les permita el programa, lo que les haya pasado es que dentro de este conjunto de iconos tengan destildado este de acá. ¿Qué me permite ese comando? Lo que hace el comando ese es que, si yo lo desactivo, fíjense, quiero seleccionar este suelo, no me permite. O sea, si yo lo quiero, fíjense que yo ahí estoy posicionado en la cara del suelo y no me va a permitir. Esto es porque está con la crucecita en rojo. Entonces lo que tengo que hacer es pasarlo a la selección con el rectángulo celeste. Y ya cuando me posiciono arriba de la cara, ya me permite seleccionar el elemento. Esto es para todos los elementos. Supongo que yo quiero seleccionar un muro. Voy a mostrar aquí en line para que no sea tan duro. Yo quisiera seleccionar el muro. Fíjense, de la misma manera, yo me posiciono en la cara y no me permite seleccionarlo. Solamente tengo que ir a una arista, digamos. Entonces, activando ese comando, ya directamente puedo seleccionar en la cara y no tengo que ir hasta la arista o buscar la arista, que por lo general en los suelos lo tengo escondido debajo de los muros. Entonces, en este caso, me permite eso. Ahí va quedando alguna duda, me van diciendo. Ahí ya creé el interior, uno de un semicubierto que tengo. Yo acá tengo una galería, este muro lo vamos a borrar. Entonces, yo ya puedo crear el último suelo que me queda, que es este del garage y el ingreso semicubierto. Luego aplicar el CS y empiezo con el pick point, con el pick lines. Empiezo a seleccionar los muros que quiero que me creen mi futuro perímetro. Entonces ya empiezo a seleccionarlo. Así como yo seleccioné los muros, yo puedo seleccionar las líneas del CAD. Entonces ya empiezo a seleccionar el perímetro. Y una vez que seleccione esas líneas, empiezo a trimear y a cerrar ese perímetro para que no me dé el error. Entonces fíjense que yo ahí tengo creado esta. Ahí ya tengo creado el perímetro.
ok, con los suelos de la planta baja. Entonces, ahora ya pasaríamos a la planta alta, en la cual la situación es un poco distinta. ¿Qué solemos hacer por lo general? Ya nos haya pasado de que hagamos un suelo en la planta alta. Ahí fíjense que en el 3D, y selecciono la planta alta, yo me voy al nuevo nivel, tengo creado estos muros de acá arriba. Para orbitar con respecto a los elementos que tengo seleccionados, o sea, si no tienen seleccionado un elemento, esta órbita la genero a partir de todo el modelo. Si yo selecciono un elemento, la órbita la hace a partir de ese elemento. Entonces fíjense que si yo selecciono el otro, ya me lo orbita a partir del modelo. Entonces por si quieren ver algún elemento en particular, pues quizás si yo quiero ver este, me empieza a orbitar a partir de todo el modelo. La órbita se hace con el Shift y apretando la ruedita. Entonces lo selecciono uno y ya puedo orbitar a partir de eso. Bien, estaba diciendo el tema de los muros que yo tenía creado en planta alta, entonces ya me voy a la planta alta para crear todo, parte del entrepiso en este caso, y parte de la cubierta. Si yo quisiera, podría o bien dividirlo o bien hacerlo único, o sea, el mismo tipo para ambos tipos de losas. Por lo general van a ser distintas, porque suelen tener distintos espesores, porque acá yo tendría que impermeabilizar esta cubierta. Entonces, en este caso, si queremos, lo vamos a empezar a separar. De la misma manera que ustedes van a ver que acá en Revit se diferencia roof, que sería la cubierta, de lo que es floors. Pero por lo general, en Revit siempre todas las cubiertas se van a hacer con el mismo elemento, que es el floor, porque así como el entrepiso es una cubierta para el de planta baja, también es un piso para el de planta alta. Entonces, también por una cuestión de que los roofs, por lo general, se crean a partir del nivel de piso terminado hacia arriba, que a diferencia de los suelos, se crean del nivel de piso terminado hacia abajo. Pero tengamos en claro de que siempre se va a usar floor, tanto para si es un piso, como si es una cubierta. Bueno, voy a hacer ya el entrepiso de la planta alta. En este caso, me voy a ir al centro del muro, porque yo este suelo tendría que ir empotrado dentro de los muros, entonces apoyaría estructuralmente en esos muros, porque si tengo algunas vigas o columnas o lo que sea, pero bueno, en este caso son muros portantes. Entonces yo puedo seleccionar en el centro del muro. En este caso, fíjense que usé el rectángulo, porque ya al ser una planta rectangular, ya puedo acelerar el proceso, porque si no yo de la otra manera tendría que hacer 4 líneas, y ya de esto hago un rectángulo, y ya genero todo el perímetro. Entonces yo ya ahí tengo creado el perímetro, le doy OK. Ya tengo creado el elemento. Fíjense que cuando yo creé el suelo, cuando le di OK, les va a aparecer este cartelito. ¿Qué es lo que controla este cartel? Si yo tuviera un elemento, en la planta baja, tengo creado, por ejemplo, estos dos muros. Yo ese cartelito, cuando le doy OK, le digo que sí, lo que va a hacer es que esos muros que yo tenía creado en la planta baja se van a linkear con respecto a la ubicación del suelo. Entonces, si yo el día de mañana modifico esa altura del suelo, ese muro de planta baja se va a estirar automáticamente. Yo en este caso les voy a recomendar de que usen no. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasar? De que quizás esto lo que hace es que quizás el modelo se controla automáticamente, entonces el suelo, si yo lo modifico, ese muro se va a mover, pero esos elementos se mueven automáticamente y quizás a veces termina modificándose el modelo automáticamente y quizás no se enteran y termina quedando algún error en el modelo. Entonces es preferible que quizás lo controlen ustedes manualmente. Y sobre todo, también otra cuestión, es que empieza a tirar mal los parámetros, o sea, las alturas
empiezan a ser erróneas, digamos, porque si yo, fíjense que si yo le doy OK, es que sí, en mi touch. Y voy a hacer un corte. Le voy a enseñar cómo es el tema de los cortes. Yo modifico la altura de suelos, 5, automáticamente este muro se me estira. Pero hay veces que quizás, no sé, o tengo un cielo raso suspendido o algo que quizás no quiero llegar hasta esa altura y quizás ya tenía preseteado ese muro, esto se me va a mover automáticamente. Y fíjense que los parámetros empiezan a estar equivocados, digamos. Acá dice que el top constraint es la planta alta, el nivel 0 de la planta alta, sin un offset, y en realidad en el modelo lo que tengo yo es un offset de 30 centímetros. Entonces, en la planta no empiezo a poder controlar lo que estoy generando en la volumetría. Entonces yo siempre recomiendo quizás que a estos muros internos le empiecen a dar offset. Entonces, supongamos que no tengo ningún offset del suelo, este es el suelo que estoy viendo en corte. Yo a este muro lo desanclo del suelo de arriba. Si yo quisiera, le podría ya directamente poner un offset del espesor de la losa. Entonces, en este caso es un menos punto 2. De esta manera me quedan los elementos que no se me solapan. En este caso, fíjense que ya se me limpió con el suelo. Ya, ya. Para limpiarlo, si quizás apretaron que sí, pueden seleccionar todos esos muros, le dan a Detach Top Base. Esto me generó este error acá entre reunión. Yo puedo solucionar. Detach. Suelo. No, porque no va a tirar el error ese. No. Suelo. Rectángulo. Ok. Ya no. Si voy al corte, ya ahí tengo estos elementos. Fíjense que acá era lo que le explicaba en el dibujito que había hecho, que la losa ya empieza a ingresar dentro de los muros, empieza a dar ese solape entre elementos, que lo conveniente es que tratemos de evitarlo. Entonces, para solucionar estas situaciones, recuerden que ingresé en un corte. Para hacer un corte, lo voy a borrar para que ya lo vean. Cuando ST, o directamente apretando el iconito de acá arriba, que es este, acá arriba, dando este icono, si no se van a la pestaña de New Section, entonces seleccionan y le dan un clic, mueven el mouse y le dan otro clic. Y ahí ya fíjense que se creó el corte. Entonces yo, para ingresar ese corte, ya automáticamente en el Project Browser me creó una section que yo puedo ingresar. Desde acá, o estando en la planta, puedo seleccionar el corte, darle clic derecho, Go to View, y la última forma de ir es seleccionando este iconito que está en azul, le doy doble clic y ya me va directamente a la vista. Esas son las tres formas que hay de ya ir directamente a esa vista para empezar a editarla y verla. Entonces, acá ya me creó el corte automáticamente. Otra vez, este es el cartelito de guardado. Yo le voy a guardar. Hoy tengo creado el muro de planta baja y el muro de planta alta. Como recomendación general, ya a veces lo que solemos hacer es que este muro quizás le damos que vaya de planta baja hasta planta de techos. Entonces ya de esa manera te crea el muro entero.
Yo recomiendo que creen un muro de planta baja a planta alta y otro muro de planta alta a planta de techos. Eso es para tener un mejor control después cuando empieza a venir el tema de cómputos, va a ser mucho más útil que tengamos separados esos muros. Sobre todo para la edición y que quede bien el modelo correctamente. Entonces yo tengo el muro que va de planta alta a planta de techos y el muro que va de planta baja a planta alta. Y acá tengo la losa que va a ir empotrada dentro de los muros. Yo lo paso a Fine. Yo lo quiero solucionar esta unión para que no me queden los tres elementos sobrepagados. Puedo ingresar a la pestaña de Modify. Y hay un comando que se llama Join Geometry, que lo que hace es unir estos elementos. Entonces yo puedo seleccionar la losa y el muro y ya me los une. Crea este recuadro. Esto es porque tiene otro tipo de material la losa. Ya para que. Entonces ahí queda de esa manera la losa ingresando dentro del muro y ya queda empotrado dentro del muro. Entonces yo a este mismo muro de arriba, ya para que me elimine esta línea dura entre muro y muro, le puedo poner join y selecciono este y después muro, losa de vuelta y de esa manera ya tengo la losa ingresando dentro del muro y queda una unión más limpia. De la misma manera, tengo el muro, ya me elimina el corte, yo voy a subir la escala. Este iconito de acá abajo te controla la escala, entonces te va reduciendo el espesor de las líneas para verlo más, con líneas no tan gruesas. En este caso le voy a pasar uno en 50 para verlo un poquito más limpio y no tan empastado. Yo ahora no, ya selecciono. Voy a un 3D, que es el elemento que yo creé de suelo. Fíjense que en esta parte no se ve ninguna línea, y eso es porque no apliqué el comando de join. Porque fíjense que cuando yo aprieto join, en la pestaña de Modify, en esta parte, este iconito, le dan a ese icono y seleccionan los dos elementos que tienen unión. En este caso va a ser la losa y el muro. La losa y el otro muro, y ya me crea automáticamente esa línea de unión entre cada elemento. De esta manera ya el suelo ingresa dentro del muro que he empotrado y no me genera ese solape de elementos. Que constructivamente, ustedes siempre el tema de Revit siempre piénsenlo cómo se va a construir el día de mañana. Entonces, era lo que recién explicaba a uno de los chicos que había preguntado. Siempre piénsenlo constructivamente de cómo se va a crear ese suelo, en qué momento se va a crear. Si primero voy a crear los muros, tengo que crear el suelo quizás en el perímetro interior de esos muros. Si primero voy a crear quizás una platea y voy a apoyar los muros sobre esa platea, voy a tener que crear el perímetro entero y voy a tener que ir por fuera de los muros. Son esas distintas situaciones que siempre hay que pensarlas constructivamente cómo se van a llevar a cabo, porque eso nos ayuda a ya empezar a crear un modelo correcto, porque la idea es que lo que nosotros modelemos después del día de mañana se termine construyendo y que sea un modelo que asemeje lo máximo posible a la construcción que yo voy a hacer. Entonces de esa manera quizá me evito un montón de errores de obra, que bueno, era lo que explicaba en la primera clase, que la idea con esto es quizá empezar a solucionar esos problemas previamente. Entonces ya termino de unirle los elementos, ya el suelo lo uno con el resto de elementos. Entonces, yo ahí creé el elemento ese, acá, ya es el entrepiso de la planta alta, entonces me quedó el murito de la planta baja. O bien le puedo poner join, o bien al muro directamente le puedo aplicar un offset de -,2, que es el espesor de la losa. Se manda directamente para abajo. Yo voy al corte. El muro es el que está acá, en vista. Recuerden que para hacer el corte, clico,
apretan un clic y el otro clic y ya les genera el corte. Cuando ustedes seleccionan el corte, les va a aparecer una línea punteada alrededor de ese corte. Eso lo que controla es hasta dónde yo puedo llegar a ver. Entonces, esta línea controla el fin de mi visualización del corte. Entonces, si yo, supongamos, no quiero ver este muro, el corte, en vista, yo tendría que arrastrar esta línea, moverla hacia acá, y de esa manera yo no veo la línea de fondo, que sería esta. En este caso, yo quisiera ver todo el proyecto, entonces lo arrastro. Y estas de la izquierda y la derecha son el ancho del corte. Fíjense que si yo lo abro al costado, yo tengo abierto el corte a la derecha y la planta a la izquierda. Yo arrastro esta línea, ya automáticamente me estira el corte y empiezo a ver más elementos del proyecto. Entonces yo alargué eso y ya tengo la línea de corte. Esto solamente es un símbolo notativo. Entonces esto puede estar en distintas ubicaciones, pero no pasa nada. Lo que realmente controla el extend del corte es la línea de trazo. Eso lo alargo para que quede bien. Y genera un corte del proyecto completo. Si quisiera moverlo de la misma manera, puedo aplicar el comando MB de move. Lo puedo mover para que me quede quizás con la escalera, que después la vamos a hacer. Pasando con las flechitas, moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, o hacia la derecha, hacia la izquierda, lo muevo. Entonces, yo ahí creé esa losa, voy a crear esta de acá, aquí lo pasamos a las columnas y vigas. De vuelta, yo acá iría, quizás, maximizar esto para verlo bien. Voy a una planta alta, y ya le puedo seleccionar CS. Habría que ver cómo se va a construir. Probablemente esto quizás sea una losa completa, o quizás tenga un apoyo acá, pero bueno, en este caso vamos a crear el elemento desde acá, que va a ir empotrado en el muro. Acá si no les agarra, genera una nueva. Le pueden poner pick lines, que en este caso no me agarra el medio. Entonces puedo crear una intermedia y agarrar el triángulo, que creo que sería el medio. R. Recuerden todo el tema de ver constructivamente cómo se va a ejecutar. Pues yo quizá en este caso, en esta situación, quizá me va a convenir ir hasta el perímetro, hasta el borde, pues yo después voy a esa misma losa voy a ir apoyado en una viga. Entonces, yo acá para que quede correcto el modelo, voy a llegar hasta el borde. Acá no. Y acá le voy a hacer una separación. Yo ahí ya creé toda la cubierta y el techo de toda la galería que tengo ahí abajo. Yo ahora, en este perímetro y en este perímetro, voy a empezar a ubicar las vigas, que esas son las que me van a sostener esta cubierta que ya ubiqué, y la columna que tengo acá. Entonces, habíamos visto que teníamos elementos que eran familias, que esos elementos son elementos que ya están precreados y yo los puedo empezar a cargar en el proyecto. Eso se tienen que asegurar de que tengan descargadas las de Autodesk. Porque la idea es arrancar con esos elementos, que son los que vienen de Autodesk, y si ustedes, bueno, después lo quieren editar, eso no hay problema, pero como para arrancar con el modelo de Revit ya es bastante, te da una mano para tener esos elementos en el modelo. Para pegarlos, las columnas están bien en Architecture, en la parte que dice, estos van a tener una diferenciación, si ustedes lo despliegan, van a tener la estructural y la architectural. Usen siempre la estructural porque es la que es estructural propiamente dicha,
porque la arquitectural se usa como un revestimiento de la columna en sí, y no genera un elemento de sostén. Es un elemento muy similar, pero lo correcto es que se maneje con esta de acá, que está o bien acá, en la pestaña de arquitectura, o bien en la pestaña de estructura, está solamente la estructura. Que nosotros no vamos siempre a trabajar con la estructura. Entonces nosotros acá tenemos columnas que son rectangulares dentro del proyecto, quizás son de distintas dimensiones. Ahora vamos a empezar a editar esos tipos, o si es uno mismo, vamos a usar uno solo. Entonces, para cargar esa familia de columnas, yo puedo ingresar directamente a la columna en estructura o en arquitectura. Selecciono el iconito de columna, acá. Voy a cerrar esta pestaña. Y la que tienen siempre precargada, al menos en este template de arquitectura, es la de el perfil W, que sería algo de estructura metálica. Para cargar, nosotros en este caso vamos a tener columnas rectangulares de hormigón armado. Para cargar una nueva, se tienen que ir a este iconito de Load Family. Entonces ingresan ahí. El comando para la columna, el atajo rápido, sería CL. Directamente me vuelve a la pestaña esa, le doy a Load Family. Y acá salta toda la... Si lo tienen bien configurado, les va a ir directamente a la librería de familias de Revit que vienen precargadas. Esta es la ruta que por lo general suele ser esta, que es en disco local C, Program Data. Lo voy a acercar para que lo vean bien. C, Program Data, Autodesk, RBT 2020, o bien 2020, o la versión que ustedes hayan descargado del programa. Libraries, y acá sería el idioma en el cual descargaron las familias. Yo en este caso lo descargué en inglés y de Estados Unidos, el métrico. Entonces ya directamente dentro de esto, para explicarles, si ustedes no les aparecen todas esas familias, lo que les recomiendo es que vayan a esta página. A ver si ya les paso el link para que les quede. Voy a copiar en el chat el link para que si les queda alguna duda con eso. Ese sería el link del 2020. Si ustedes ingresan acá, les van a aparecer las versiones. Eso en el caso de que no hayan podido encontrar las familias. Si no la encontraron es porque quizás tildaron para descargarlas y no se alcanzan a ver. Entonces tendrían que descargar esas familias ingresando a la página que les envía, seleccionan la versión correcta del Revit que tienen y le dan a Autodesk Revit 2020 Content. Le dan un clic y acá les va a aparecer esta pestaña nueva y se van a la parte de inglés, o bien en inglés o bien en español. Yo lo tengo descargado en inglés. Sobre esta pestaña de inglés van a la parte de RBT 2020 o la versión que tengan, Estados Unidos, métrica y librería. Entonces descargan esa nueva, la instalan y ya les va a aparecer nuevamente las familias. Entonces ya cargan esas familias y van a tener que buscar esta ruta al momento de cargar la familia. Entonces las columnas estructurales, ya para empezar a cargar, esto se diferencia por categorías. Recuerden que nosotros en Revit diferenciamos por categorías, así como teníamos, no sé, puertas, ventanas, muros. Acá, en este caso, estamos trabajando con las Structural Columns, que son las columnas estructurales. Entonces, ingresamos ya a la categoría de columnas estructurales, y acá te va a diferenciar por material. En este caso vamos a ingresar en el de concreto, que sería el hormigón armado.
Y si selecciono con un clic, me va a aparecer una preview de los elementos que voy seleccionando. Entonces yo en este caso selecciono una rectangular que tiene un capitel. Y acá tengo la rectangular, la normal sería. Después hay otra que es circular, que es esta, y otra que es cuadrada. Eso solamente le va a dejar usar la misma cota de ancho y de alto. Entonces, lo preferible es usar la rectangular y si tiene una cuadrada, ya directamente con la rectangular solucionan las dos opciones. Entonces vamos a cargar esta rectangular de concreto. De vuelta a la salida del cartel. Y acá directamente ya les va a aparecer el nuevo tipo. Así como yo antes me aparecía el perfil W seleccionado, que era este, yo puedo seleccionar la otra familia, que la familia se llama M-Concrete Rectangular Column, y tengo los tipos, que en este caso son 300 por 450, 450 por 600 y 600 por 750. Nosotros vamos a seleccionar un tipo, y de la misma manera que ya hacíamos con los suelos y con los muros, vamos a empezar a duplicar esos tipos, vamos a crear nuestros propios tipos para, digamos, que se ajusten a la medida de columna que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Entonces ya seleccionamos uno de base. Si justo les pegamos a la medida, en este caso la voy a editar. Si yo tuviera otra medida, supongamos, un 60 por 30, le doy a la base 6, la altura 0.3. Estos son los parámetros que empiezan a controlar. Fíjense que yo voy al preview de la planta. Estos parámetros empiezan a controlar todos un parámetro que es de altura y otro que es de base. Entonces yo si voy modificando esto, se va modificando automáticamente el tipo. Entonces en este caso nosotros queremos que tenga una base de 60 y una altura de 30. Es que cuando yo modifico el cambio de parámetro, me aparece como lo que está controlando, digamos, ese parámetro. Entonces en este caso estoy controlando la base, que es 60, y la altura es 30. Le doy OK. Recuerden el tema de duplicar siempre y no renombrar para asegurarse, porque si tienen ubicado ese elemento en el modelo, se le van a modificar todos los tipos. Entonces yo ya seteé esos parámetros y le doy OK. Entonces voy a crear otra. Ya previamente yo tendría que acotar, o bien con el iconito este, que es Measure Between Two References, o bien con la cota, que es Align Dimension. Entonces selecciono uno de los dos, y voy a seleccionar la cota ya para que me quede en el modelo, y me dice que yo la columna esa es de 30 por 45. Entonces, ya entro al comando CL, la línea recargada de 30 por 45, esta está en milímetros, si quiero la puedo renombrar, en este caso está bien que la renombre. Ok. Ahora, tengan cuidado con ubicar la columna de esta manera, porque quizás nosotros tenemos las líneas finas desactivadas, y quizá le erramos de la ubicación por 1 centímetro. Entonces, lo mejor es quizá ubicarla afuera. Les va a pasar de que ustedes ubican una columna y se les desaparece. Básicamente que ubican, ya le tira error, salta este recuadro. Eso es porque acá hay un seteo, que se llama depth, que lo que hace es colocar la columna, pero desde el nivel en el cual estoy ubicándola hacia abajo. Entonces, eso es lo que hace la profundidad y crea la columna hacia abajo. Entonces yo lo que puedo hacer es modificarlo y cambiárselo por height. Y ese height, acá en este caso, lo que dice es que esa columna va a estar desconectada y va a tener una altura de 2,5 metros hacia arriba. Eso va hacia arriba porque yo acá ya le seteé en height. Si yo la tuviera en depth, ese desconectado de 2,5 metros va hacia abajo. Y yo no la veo porque estoy en el nivel de planta baja y ese elemento está por debajo. Entonces yo ya le seteo en height. Lo mejor va a ser que le seteemos un nivel, que tiene que ser un nivel superior. En este caso va a ser planta alta. Ya no me deja editar esta cota. Y ya ahí empiezo a ver la columna. Entonces, tengan cuidado con lo que decía, era que tengan cuidado con esta situación. Que ya yo coloco la columna de esta manera, pero si apago con el comando TL, en Fill Lines, que es este de acá,
Fíjense que yo la tengo desfasada, es milimétrico, pero bueno, eso empieza a generar errores en el modelo, y lo preferible es que quizás esa misma columna la ubiquen afuera y empiecen a alinearla por el comando AL. Alinean esta columna, comando AL. Esta columna quizá la quería ubicar en la otra dirección, o sea, verticalmente. Yo al momento de crearla, si aprieto CL, apretando la barra espaciadora, me cambia la ubicación. Entonces yo ya ubiqué esa, voy para la otra. En este caso la voy a ubicar acá, la voy a alinear. Lo AL, puedo seleccionarla, apretar CS. Es similar, se usa muchísimo. Ya alineó esas columnas. Voy a colocar estas dos para que ya queden juntos. Si no alcanzan a pegarle a la línea, cuando quieren alinear, con el comando Tab, que es el que está arriba del block Majus, pueden pasar de línea en línea. O sea, yo todos los elementos que tengo en una posición, puedo pasar de uno a otro con el Tab. Entonces supongamos que yo quiero seleccionar otra línea, y voy apretando Tab, y voy cambiando de línea de referencia. Yo quiero seleccionar esta, ya la alineo, y tengo las columnas ubicadas. Entonces, yo ahí ya creé, fíjense, de siempre ir revisándolo en el 3D, porque estaba seguro de que los parámetros estaban correctos. Pero fíjense que acá me habían quedado las columnas que había ubicado con el parámetro ese de depth. Que lo mejor es usar el de height. Entonces ya las borro. Quede bien. Y acá es el mismo solape que ya tenía. Así como tenía con los muros, puedo usar el comando join, el modify, join, y ya uno, columna con la losa. Entonces fíjense que ya empieza a sustraer los elementos y no se solapan. ¿Acá hay alguna duda de algo? Ahí estuvimos viendo todo el tema de columnas, suelos, y ahora vamos a empezar a ubicar las vías que unen esas columnas. No sé si quedó alguna duda de alguna cuestión que haya explicado. Bueno, vamos a pasar el tema de las vigas. ¿Cómo es el comando de join? No sé si tiene comando. Me parece que no tiene. Yo en este caso lo tengo editado. Ahora les explico cómo editan los comandos. Yo en este caso le agregué un comando que es JJ. Pero para editar esos comandos, vos, Fausto, igual interrumpime si hay alguna pregunta. Yo en este caso justo la vi, pero No, en el chat solo el de Julián, el de los comandos. dale. Yo en este caso tengo el comando editado, o sea, le agregué el comando JJ para evitar ir pasando de ribbon. Pero eso lo pueden editar yendo a la pestaña de View, en User Interface. Yo selecciono Interface, pestaña de View, ingreso a Keyboard Shortcuts. Se los marco ahí para que ya les quede. Entonces yo ingreso ahí y me va a aparecer esta ventanita, que lo que hace es controlar los comandos de cada cosa en RAID. Entonces yo acá tengo el comando, el shortcut, y ya puedo ingresarle un conjunto de teclas. Entonces en este caso, por ejemplo, no sé, el modify tiene el MD, pero yo si quisiera puedo ir a join. Tendría que asegurarme que el mismo nombre que tengo acá es el que quiero seleccionar acá, o sea, el de arriba. Asegúrense que es el mismo nombre, o sea, si yo me paro en los elementos, es el nombre completo. Fíjense que cada elemento te va tirando el nombre completo. Me ingreso ahí, yo puedo buscar join. Si ingreso acá, yo ya le había agregado el JJ, yo le podría ir acá abajo, teniéndolo seleccionado, le puedo seleccionar, no sé, a, aprieto en assign,
y ya se me asigna ese nuevo comando y le doy OK. Entonces, de esa manera, si ustedes tienen algún comando que usen mucho, por lo general de Join se usa bastante, le pueden asignar un nuevo comando y editarlo. Bueno, si no hay una duda más, voy a pasar a las vigas. Esto fue más o menos los elementos que vimos de arquitectura. Ahora va a pasar a un elemento que solamente está en la pestaña de estructura, que son las vigas. En inglés son beams. Y tienen una particularidad que son beams, o sea, el elemento en Revit, en la ribbon aparece como beam, pero la categoría es structural framing. Eso para que lo tengan en cuenta porque siempre recuerden el tema de la visualización. Si yo, por ejemplo, las columnas las quiero ver en rojo, yo acá en Projection ya le puedo poner un color rojo. Le doy a todo OK. Entonces yo ahí estoy viendo las columnas. Si yo quisiera ver las futuras vigas en un color verde, supongamos, no me va a aparecer. O sea, entre de la A salta la C. Porque las vigas pertenecen a la categoría Structural Framing, que en este caso es esta. Ya le pongo un verde para que resalten. Entonces ya ahí le asigné a la categoría ese nuevo color. No se asigna ningún elemento, porque en este caso no tengo ninguna categoría que pertenezca a esa, entonces no me pinta ninguna. Pero yo, a medida que vaya creando esos elementos, me los va a empezar a colorear con respecto al visibility, que recuerde que si ingresaba con B corta, o desde la pestaña de View en Visibility Graphics. Esto recuerden que solamente se lo asigna a la vista que tengo activa. Si yo estoy viendo en 3D y voy a la planta baja, eso no se asigna, solamente se asigna a la cual estoy trabajando. Entonces vamos a pasar a empezar a crear las vigas, para lo cual nos vamos a una vista de planta alta, para ya ubicarlas en una planta en su nivel correcto. Yo la viga que voy a crear, fíjense que en la planta baja, eso se ve mejor en el CAD, pero yo tengo la doble línea de trazo. Entonces yo tengo dos vigas perimetrales que van desde el muro, que iría empotrada, esto hay que verlo constructivamente cómo se resuelve, pero va desde el muro hasta la columna y desde la columna hasta el nuevo muro. Esto para asegurarse de la altura, yo podría ir al corte B, que en este caso lo tengo acá, yo lo voy abriendo para que me asegure el tema de las dimensiones. Y para yo crear la nueva, tengo que ir a la planta en la cual se va a alojar. Por ejemplo, el comando PM, que viene de BIM, es PM, como hoy día en inglés. Bueno, fíjense que yo cuando creo la nueva, acá me aparece New Structural Framing, esa es la categoría, por más de que acá arriba diga BIM. Entonces yo ya tengo creada. Fíjense que solamente me aparece, de la misma manera que en las columnas me aparecía la metálica, acá solamente me aparece también la metálica en las vigas. Es una nueva familia. Yo cuando aprieto el desplegable no me va a aparecer la otra de columnas, sino que me va a aparecer solamente las vigas. Yo cuando aprieto este desplegable solamente aparece la categoría que estoy creando. Entonces en este caso yo quisiera una de hormigón, para lo cual tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con las columnas. Entonces ya le damos a Load Family de vuelta. Y acá ya les va a aparecer en la última sección que estuvieron. Entonces yo tendría que volver para atrás y buscar la categoría correcta, que en este caso es Structural Framing. Para el BIM, fíjense que no les va a aparecer en ningún lado. Entonces, dentro de Structural Framing, tengo dividido también por material. Voy a entrar a Concrete. Y acá tengo una rectangular, una de viguetas, y otra que también aparenta también un estilo de vigueta. En este caso vamos a trabajar con la rectangular, que es la Concrete Rectangular Beam. Le doy doble clic, y ahí ya me carga la familia con sus tipos. Entonces en este caso yo tengo una 30 por 60 y una 40 por 80. Yo voy a editarla,
voy a ir a AutoCAD para asegurarme de que el corte de la dimensión de esa viga, en este caso el corte B, yo acá a la izquierda tengo la dimensión de la viga, en este caso es de 40 por 30, ya este espesor sería el de la losa. Se puede hacer tanto con el espesor de la viga como el de la losa, y eso con el join se puede solucionar. Hay que ver cómo lo quieren resolver, si solamente la viga completa o la losa llegando completa y la viga abajo. En este caso yo lo voy a hacer de 40. Después vuelvo a Revit, estoy viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, perfecto, se va. Buenísimo. Entonces yo ya estoy en la planta alta, quiero crear una viga en ese nivel, ya le puedo dar a duplicate, que era de 30 por 40. Dupliqué el elemento, le doy a la base .3 y a la altura .4, y OK. Y yo ahí ya tengo creado el nuevo tipo de 30 por 40. Entonces supongo que le voy a crear acá al costado. Yo para crearla aprieto de la misma manera que los muros los creaba a partir de una línea. Las vigas pertenecen a ese tipo de elementos en Revit, que son a lo largo de una línea. Entonces yo aprieto un clic, otro clic, y no va a pasar esta situación en la cual Revit nos avisa de que ningún elemento creado es visible en esta vista. Eso es porque el elemento, en realidad si fue creado, por lo que está desde la planta baja hacia abajo. Eso es lo que controla la visibilidad de la planta, que se llama View Range en Revit. Si yo ingreso apretando BR, R o View Range, o bien desde ahí, o bien desde las propiedades, hay una parte que dice View Range, que esto, ¿qué es lo que controla esta ventanita? Es medio complejo de entender, pero no es tan difícil una vez que empezamos a trabajar. Supongamos voy al corte, y les voy a dejar la planta acá por el costado para ver el view range al mismo tiempo. El corte con las losas y los muros. Entonces yo voy a view range. ¿Qué es lo que controla esta ventana? El cut plane es básicamente el corte que yo hago en la planta para mirar hacia abajo. Entonces, yo en este caso lo tengo en 1.20, entonces yo tendría el corte a 1.20 desde el nivel de piso terminado. Fíjense que acá a la izquierda les aparece el nivel que está referenciando este 1.20. Entonces eso quiere decir que el elemento va a ser creado a 1.20 desde la planta baja. Acá no se alcanza a ver el nombre completo, pero sería la planta baja. Si yo escribo acá, es 0 planta baja. Entonces lo que hace eso es cortar a una altura de 1.20, que en este caso sería aproximadamente por acá. Y eso ya directamente mira hacia abajo, al ser un floor plan. Después, el bottom y el view depth, en este caso yo les recomiendo que siempre lo dejen con el mismo número. Lo que hace el view depth es decirles hasta dónde van a ver en ese corte a 1.20. Entonces yo acá estoy cortando a 1,20 m desde el nivel de piso terminado de planta baja y estoy viendo hasta el 0, que en este caso sería esta liñita. Caso. Entonces yo ahí estoy viendo hasta el 0 y estoy viendo solo los elementos que están en esos niveles que yo tengo seteados acá en el view range. El top no se preocupen por ese, porque lo más importante van a ser estos tres, pero asegúrense de que este y este siempre sean el mismo valor y el mismo nivel. Entonces, ¿qué pasó con las vigas? ¿Por qué no la veía en la planta alta si yo en teoría corto a 1.20? Es porque la viga, en realidad el elemento, se crea desde el nivel hacia abajo. Entonces, yo si llego a ver hasta acá, no puedo ver los elementos que están en toda esta zona. Entonces yo lo que tendría que hacer para ver ese elemento es tendría que ir a una planta alta,
la misma manera, yo lo había creado, si en 3D, cierro esto, tengo un elemento acá. Voy a la planta alta, en el View Range, en BR, acá le podría asignar menos 1 metro. Lo que estoy diciendo es que quiero ver 1 metro por debajo del nivel este, en este caso es planta alta. Le doy OK, y fíjense que ya automáticamente me aparecen los elementos que están por debajo. Entonces en este caso es una viga, pero bueno, como tengo otros muros, también se ven los otros. Fíjense que si yo la selecciono, esta es el tipo que recién habíamos duplicado. Entonces yo tengo el elemento y ya lo estoy viendo en la planta alta. Esto, si yo quisiera, ya lo puedo alinear a la ubicación, que en este caso es por acá. Comando AL, de la misma manera. Selecciono acá. Acá ya la puedo arrastrar. Muro. Que eso lo voy a llevar hasta el filo. AL. Acá puedo crear la otra viga de borde. Fíjense que acá yo ya tenía pintadas las vigas. Acá tengo la diferencia entre la columna y la viga. Voy a crear la otra. Vuelta con el comando CS, o similar. Por acá, asegurémonos de que la estamos creando correctamente en el eje de la columna para que esté bien centrada. Y acá el elemento ya lo tengo creado. Cuando vayan a crear las vigas, asegúrense de que el nivel de referencia, el reference level, esté correctamente. Porque en este caso, referenciadas al nivel de planta alta y el de planta alta. Entonces, cuando vayan a crear el elemento, el reference level debería setearse automáticamente en realidad. Para ubicar la viga por debajo de la losa, yo tendría que seleccionarla, o bien previamente modificar este parámetro, o bien cuando ya la creé, hay un parámetro dentro de todos estos de acá, Geometry Position, hay uno que dice Z Offset Value, que lo que hace es generar un offset en el eje Z, que sería en vertical, para la viga. Entonces yo a este Z Offset le podría aplicar el espesor de la losa, y de esa manera ya la viga me queda por debajo de la losa. Entonces, ya cuando selecciono las vigas, puedo aplicar el offset de -,2. Y de esa manera me quedan correctamente las vigas con la columna y esta unión. En caso de que la viga la quieran crear completa, o sea, básicamente invadiendo la losa, ahí tendríamos un solape, que no sé que si yo la pongo sin el offset, queda el solape entre elementos. Yo en este caso podría poner un join, losa y la viga, y en este caso la losa me come la viga. Si yo quisiera que fuera al revés, que la viga coma la losa, en el join, en modify, hay un desplegable que se llama switch join order, que lo que hace es modificar la unión. Entonces fíjense que ahí me modifica la viga, esta cuestión por resolver. Yo en este caso tendría que desunir. Hay otro que se llama unjoin, que lo que hace es sacarle la unión a esta columna. Entonces ya la columna llega hasta arriba, y a la misma columna ya le podría aplicar el join y unirla con la losa. En este caso hay otra más de la viga, también tendría que hacer lo mismo. Z. De esta manera, ya, sin solapes de elementos, el switch. De esa manera ya me quedan las dos vigas de borde, de perímetro, a nivel de la losa, a nivel de losa terminado. Entonces, para estas cuestiones se resuelve de esta manera. Entonces, el join tiene un desplegable que tiene tres opciones que por lo general se usan bastante, que es el join, unjoin y el switch, el join order. Así que nada, eso fue un poco el tema de todos los elementos estructurales, para que ya empecemos a agregar lo que es el suelo, los entrepisos y la cubierta.
vayan revisando. Si quieren, yo ahora les mando tengo la casa ya previamente modelada. Si quieren, les mando alguna imagen como para que se guíen. Pero ya está acá toda la casa ya modelada. Si quieren, les mando una imagen para tener de referencia. Pero en el CAD está toda la información, así que pueden ir revisando, quizá importar los cortes, así como habíamos visto las clases pasadas, y empezar con todo el modelado. Ya la clase que viene vamos a empezar a ver cómo se empiezan a insertar todas estas aberturas en cada uno de los muros. No sé si quedó alguna duda, eso fue un poco todo lo que íbamos a ver hoy. Profe, perdón, una consulta. Sí, Para la carga de familias, porque creo que abrí otra carpeta y me fui para cualquier lado y ahora no la encuentro. a ver, te muestro un poco acá. ¿Cómo sería el- Yo acá ya tengo el atajo creado para ir más rápido, pero tenés que ir al disco local C, entrar a Program Data, en Autodesk, y acá les va a aparecer una que dice RBT y el año, el año que descargaron del programa. Entonces, en este caso yo tengo el Revit 2020, me parece RBT 2020, y si ingreso, tengo que entrar a Libraries, y acá les va a aparecer el idioma que ustedes descargaron. En este caso yo descargué la US Metric, que son las en inglés, Estados Unidos. Esta Generic creo que por lo general siempre está vacía. No sé si la tendrán con familia, fíjense, pero por lo general la tenemos vacía. Y en US Metric, acá te aparece ya todo diferenciado por categorías. Entonces, cada vez que entraba cada una, ya te van apareciendo las familias. Si hay alguna otra clasificación, te aparece otra clasificación y ya te aparecen las familias propiamente dicho. Si te aparecieron, si no, tenés que entrar al link ese que les envié y descargar las familias. Perfecto, gracias. Sí, yo pasa que abrí otra carpeta y después no pude volver. Ah, claro. Sí, yo lo que hice es, ya directamente a esta le creé un atajo rápido para ya directamente ir a la carpeta de familias. Genial. Si a ustedes no les aparece, tienen que ir a Options, en File Options en Revit. Hay una parte que dice File Locations, que acá te aparece o sea, la ruta por defecto que va a buscar Revit las familias. Entonces vos acá tendrías que copiar y pegarle la ruta que habíamos visto acá, que sería esta. Esta acá la tendrías que copiar, ir a Revit, borrar esto y pegarlo. Y ya directamente cuando le des a Load Family, es decir, yo pongo una columna, le doy a Load Family, directamente te va a buscar esa carpeta. En este caso, previamente ya había cargado otra y me va a aparecer esa, pero bueno, esa es la que aparece por defecto. Si alguno tuvo alguna dificultad con algo que haya hecho, me dice en el drama, más que nada con los muros, que eso lo vimos la clase pasada, y bueno, ahora empiecen a agregar todos los suelos y entrepisos, cubiertas, todos los elementos y bueno, vigas y columnas. Bueno, bien. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna consulta? En el chat no hay nada por el momento. ¿Está todo claro? Listo, un lujo. Bueno, bien, gracias Eva nuevamente. Otra tarde más con vos. Antes de cortar, recordarles, el jueves que viene vamos a hacer un pequeño break de clase, bien como les comentó el Tano la vez anterior, entonces nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Pueden aprovechar para, bueno, sacarse las dudas mediante el grupo de Facebook, mediante el grupo de WhatsApp con Seba y también, bueno, para poder repasar esta clase y las anteriores que la vamos a ir subiendo de a poco a YouTube y también por el grupo le vamos a estar pasando los links. Así que bueno, esa era la información del día de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo, alguna duda si se le haya ocurrido en el último momento. Seba. Sí, váyanse fijando todos los elementos, vayan creándolos y seguramente van a empezar a surgir dudas a medida que empiecen a crearlos, pero nada, estamos a disposición para cualquier duda que tengan, no hay drama, y bueno,
Veo que no hay ninguna duda, me parece. No, al parecer ya. A ver, se me salió el chat. No, ahí está, ya están los chicos Después, si no agradecidos. encuentran las familias, avisen y tratamos de resolverlo, pero por lo general tienen que ir al link ese que envié. Si quieren, mándenlo en WhatsApp para que ya les quede a todos y lo pueden encontrar todas las familias. Eso, bueno. Y bien, como dijo Seba, cualquier cosa, nos comunicamos mediante el grupo de Facebook o de WhatsApp. Les vamos a estar contestando apenas podamos algunos de nosotros, o bien el Tano o alguno de los chicos que da la clase.